El Señor sea con ustedes. y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 6, del versículo 27 al 40. Trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Este se lo dará el Hijo del Hombre. Él ha sido enviado. Entonces le preguntaron: ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús le respondió: la obra de Dios es esta: creer en aquel que Dios me ha enviado. Le dijeron: ¿qué puedes hacer? ¿Qué señales milagrosas haces tú para que la veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Según dice la Escritura, se les dio a comer pan del cielo. Jesús les contestó: en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. El pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da vida al mundo. Ellos dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Sin embargo, como ya les dije, ustedes se niegan a creer aún después de haber visto. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y yo no rechazaré al que venga a mí, porque yo he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Sí, esta es la decisión de mi Padre. Toda persona que a él contemplar al Hijo en él tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Jesucristo hace una llamada a despertar, a resucitar de la vida de muerte. Muchos de nosotros vivimos afanados en los quehaceres cotidianos y preocupados, tan preocupados, que incluso hemos idolatrado al trabajo y las cosas materiales. Sobre todo cuando tenemos ambiciones de querer enriquecernos y queremos acumular y acumular una y otra casa, otro y otro carro, cuentas bancarias y miles de dólares, y no dedicamos el tiempo suficiente a Dios, ni al anuncio de su palabra, ni a la vivencia, ni a ser testigos de él. E incluso hemos llegado a crear la frase: lo primero es lo primero. Se nos olvida que lo primero es Dios, pero pensamos que lo primero es lo material. Por eso que Jesús dice hoy en el Evangelio: no se engañen. Miren qué bella esa palabra con la que inicia el Evangelio. Trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece. ¿Cuántos de nosotros creemos equivocadamente que hay que vivir esclavos del trabajo? Y se nos olvida que esta vida es pasajera, que solamente vamos del paso. Es importante aprender a cambiar y entender que la vida es trascendente, que la vida no es terrena,
Ellos preguntan, pero Señor, ¿y cómo vamos a buscar ese alimento? Y Jesús va a decir, miren, un momento. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, comió maná. No fue Moisés el que les dio ese pan, fue mi Padre. Pero quiero decirles que el pan vivo bajado del cielo soy yo. Y el que no me come a mí, no tiene vida eterna. Ellos no lo entienden. Como mucha gente hoy no entiende y muchas iglesias no entienden porque le prohíben al pueblo de Dios que se alimente de la Eucaristía. Y muchos se quedan sentados, equivocados y en el engaño y piensan ser, entre comillas, buenos católicos porque no comulgan, porque del engaño de aquellos sacerdotes o obispos que dominan y que explotan y que marginan al pueblo, le han hecho creer que no tiene derecho a recibir la Eucaristía. Y van a decir como estos, muéstranos quién te ha dado autoridad, con qué potestad lo haces. Acaban de ver una gran multiplicación de panes, donde todos han comido el poder de Dios y todavía siguen pidiendo señales. Así muchas veces sucede. Por eso dice Jesús, aquel que me crea y me siga, verá la gloria de Dios y yo lo resucitaré y vivirá eternamente para siempre en la presencia de Dios. Creamos en su palabra, acerquémonos y alimentemos del pan de la vida y entendamos que no son las cosas terrenas las que nos dan vida eterna. Todo queda aquí y todo es pasajero. Vivamos siguiendo al Señor y obedeciendo a su palabra para poder tener vida eterna. Amén.